Hola, vamos a dar comienzo a los temas de anatomía del área trabajo y tiempo libre. En este caso vamos a ver el primer tema que es jaula torácica. Otros temas que veremos a lo largo del área trabajo y tiempo libre serán músculos respiratorios, corazón, vías aéreas superiores e inferiores, grandes vasos y mediastino. Vamos a empezar con lo primero, con esa caja ósea que va a proteger a todas esas estructuras que vamos luego a estudiar a continuación. La caja torácica está formada por huesos, articulaciones y el espacio intercostal, es decir, ese espacio que se encuentra entre ambas costillas. 37 piezas óseas van a conformar esa jaula torácica. El esternón, las costillas, 12 de cada lado, 24 costillas, y las 12 vértebras torácicas. Si nosotros tenemos que describir la forma de la jaula torácica, decimos que tiene forma de cono truncado. Como podemos ver, un cono que le falta el vértice. Eso es un cono truncado, de base inferior, de un orificio superior con una cara anterior, caras laterales y cara posterior. En esta imagen, como hemos mencionado anteriormente, dijimos que la jaula torácica está formada por el esternón, por las costillas y por la columna vertebral torácica. En la vista posterior vamos a observar que hay un hueso, ¿sí?, que nosotros lo hemos visto o lo hemos escuchado seguramente, que es el omóplato, el cual no forma el omóplato y la clavícula. Estos huesos no forman parte de la jaula torácica. Algunas medidas para tener en cuenta. El orificio superior de la jaula torácica mide aproximadamente 6 centímetros en sentido antero-posterior, 10 centímetros en sentido transversal, mientras que el orificio inferior del tórax mide aproximadamente 12 centímetros en sentido antero-posterior, 26 centímetros en sentido transversal. Y el ángulo del apéndice sifoides con los cartílagos costales, ese ángulo sifoesternal de aproximadamente 70 a 75 grados. El ángulo conocido también como ángulo de Charpy. El orificio superior del tórax, una vista superior. La distancia que existe entre el esternón y la columna vertebral en su parte media es de aproximadamente 9 a 10,5 centímetros. Digo aproximadamente porque bien sabemos que nunca son medidas exactas, pero la media es de 9 a 10,5 centímetros la distancia entre el esternón y la columna vertebral dorsal. Vamos a comenzar a describir estas piezas óseas. Empezamos con el esternón. El esternón es un hueso medio, impar, anterior. Es un hueso plano, alargado, compuesto por 3 partes. Se describe como un manubrio, un cuerpo y el apéndice sifoides, que en general es cartilaginosa. Bien, manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Tiene forma de mango, forma de empuñadura de espada. Mide entre 15 a 20 centímetros de largo, 5 a 6 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Si hablamos del manubrio, vamos a ver que presenta algunos accidentes óseos. La parte media presenta lo que es la horquilla esternal y en la parte lateral a los lados esta escotadura que se va a articular con la clavícula se llama escotadura clavicular. El manubrio esternal presta inserciones a músculos que más adelante veremos,
como ser el esternocleidomastoideo, el esternocleidoioideo y en la parte posterior, en su cara posterior, el esternotiroideo. Son músculos de la región anterolateral del cuello que lo vamos a estudiar cuando veamos músculos respiratorios. Además, tanto el manubrio como el cuerpo va a presentar inserción a otro músculo, que es el pectoral mayor. Mientras que el apéndice sifoides va al recto anterior y al transverso. La unión del manubrio con el cuerpo forma un pequeño ángulo, un pequeño resalto que lo conocemos como ángulo de Lewis, que me va a permitir a mí situar el segundo espacio intercostal, el segundo cartílago costal. Por detrás, en la cara posterior, va a prestar inserción, tanto el cuerpo como el apéndice sifoides, al músculo triangular del esternón. Mientras que en el apéndice sifoide también veremos cuando estudiemos el músculo diafragma que se van a insertar los haces externales del diafragma. La unión del manubrio con el cuerpo es una anfiartrosis, es una articulación de escaso movimiento, mientras que la del cuerpo con el apéndice sifoide es una sincondrosis. Continuamos describiendo las piezas óseas que forman la jaula torácica y ahora es el turno de las costillas. Las costillas las vamos a clasificar en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. ¿Por qué decimos que son costillas verdaderas? Decimos que son costillas verdaderas porque a través de sus cartílagos costales se articulan directamente con el esternón. Cuando hablamos de costillas falsas, decimos que las costillas falsas se articulan indirectamente con el esternón a través del cartílago costal de la séptima costilla. Es decir, que tanto la costilla 8, 9 y 10 se articulan pero con el borde inferior del cartílago de la séptima. Y las flotantes quiere decir, digamos, que no son costillas que se articulen con el esternón. Esa es la clasificación en verdaderas, falsas y flotantes. Recuerden, las 7 primeras son verdaderas, la 8, la 9 y la 10 falsas y las últimas 2, la 11 y la 12, flotantes. ¿Qué dirección tienen las costillas? Cuando salen de esta columna, de su articulación con la columna vertebral dorsal, vemos que tienen una orientación hacia abajo y hacia afuera. Luego siguen hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Bien? Entonces, decimos que van hacia abajo y hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante, hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Bien? Esa es la orientación que tienen las costillas. Entonces vemos que tenemos un extremo posterior que se va a articular con la columna vertebral y uno anterior con las primeras 7 hablando con el esternón. ¿Qué partes tiene una costilla? Bien, vamos a hablar de un extremo posterior que está en relación con la columna vertebral, un extremo anterior en relación con los cartílagos costales. Este extremo posterior presenta una cabeza, bien, que se va a articular con el cuerpo de las vértebras torácicas, un cuello, una tuberosidad que se va a articular con las apófisis transversas de las vértebras torácicas, un cuerpo, bien, un extremo anterior y un surco costal, un canal costal que va a servir de paso a la vena, a la arteria y al nervio intercostal, es decir, al paquete vasculonervioso intercostal. Otra imagen donde podemos observar el extremo posterior, el cuerpo, el extremo anterior y el canal costal.
Aquí vamos a ver los 3 arcos que presenta la costilla, el arco posterior, el arco externo y el arco anterior. Son esos 3 arcos que se producen por el cambio de orientación de las mismas. Como dijimos, habíamos hablado de la orientación de las costillas, que se dirigían hacia abajo y hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante, y luego hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Cabeza, cuello y tuberosidad en el extremo posterior, como anteriormente, y aquí podemos ver la cabeza articulándose con el cuerpo y la tuberosidad articulándose con la apófisis transversa. Algunas características que presentan las costillas. Por ejemplo, la primer costilla, la primer costilla es la más corta. Es la más chiquita y presenta una cara superior y una cara inferior. La segunda costilla es oblicua, es decir, no presenta una cara superior y una cara inferior, sino que presenta una cara antero-superior y una posterior-inferior. Mientras que de la tercera a la 12ª costilla presentan una cara externa y una cara interna. La costilla número 11 y la costilla número 12 no presentan tuberosidad. Recuerden que dijimos que las costillas en el extremo posterior presentaban una cabeza, un cuello y una tuberosidad. Bien, la 11 y la 12 no presentan tuberosidad. Y a su vez, la costilla número 12 no presenta canal costal como si lo presentan las otras. Vamos a describir la primera costilla, porque la primera costilla permite el paso de importantes elementos vasculares y presta inserciones a músculos. En este caso, la primera costilla presenta una cara superior, una cara inferior, un extremo posterior, donde vemos aquí la cabeza, el cuello y la tuberosidad. En el extremo anterior vemos aquí un pequeño accidente óseo, que lo estoy marcando aquí. Esto se llama Lisfranc. Aquí, en este tubérculo de Lisfranc, va a prestar inserción al músculo escaleno anterior, mientras que por detrás del escaleno anterior se encuentra el escaleno medio. Bien, este escaleno medio, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, van a pasar una arteria, que es la arteria subclavia. Y por delante del escaleno anterior va a pasar la vena subclavia. Recordemos que los músculos escalenos son músculos de la región anterolateral del cuello y tenemos 3. El escaleno anterior, el escaleno medio, como es visto acá, y el escaleno posterior, que no lo hemos mencionado porque se va a insertar en la segunda costilla. Entonces, por delante del escaleno anterior pasa la vena subclavia, por detrás del escaleno pasa la arteria subclavia. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es un espacio anatómico muy importante. Aquí vemos una imagen donde tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y la arteria subclavia. Fíjense por qué lo traje y por qué dije que era importante. Esto no es una imagen anatómica normal, ya que ustedes podrán observar que aquí presenta una pequeña dilatación la arteria. Justamente esto es una de las alteraciones que presenta el famoso síndrome de opérculo torácico. Las alteraciones vasculares son menores, con menos frecuencia, quise decir, pero por eso la importancia de conocer la anatomía de esta región. Cuando estén en cirugía vamos a ver estos síndromes, como lo dije anteriormente, el síndrome de opérculo torácico. Y por último vamos a describir las otras piezas óseas que forman la jaula torácica, que en este caso son las vértebras torácicas. Un pequeño repaso de columna vertebral para saber que está formado por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras
torácicas, 5 lumbares, 5 sacras fusionadas formando el hueso sacro y 4 o 5 vértebras coxígeas fusionadas formando el coxis, con sus dos curvaturas fisiológicas más importantes, la lordosis a nivel cervical y lumbar y la sifosis a nivel torácico y sacrocoxígea. Vamos a recordar las diferentes partes de una vértebra. Presenta un cuerpo, un pedículo. Recuerden que los pedículos unían el cuerpo a todo lo que es el sistema de apófisis. Las láminas óseas, el conducto raquídeo, conducto neural, las apófisis articulares superiores, las apófisis espinosa y las apófisis transversas. Bien, entonces, cuerpo, pedículo, lámina, agujero vertebral, apófisis espinosa, apófisis transversa, y en este caso también aquí tenemos la carilla articular costal, que es algo característico de las vértebras torácicas. Aquí vimos una vista lateral de una vértebra donde podemos observar, como dijimos, las carillas costales. Bien, la típica apófisis espinosa triangular con una orientación hacia caudal, hacia abajo. Las apófisis transversas y las apófisis articulares superiores e inferiores. Esta imagen la pongo para que ustedes vean que entre estas dos vértebras, queda conformado un agujero, que es el agujero de conjunción. ¿Qué pasa por el agujero de conjunción? Le permite la salida a los nervios raquídeos. Las articulaciones, es decir, esos huesos no están sueltos, como ya saben, están unidos, están articulados. Entonces vamos a tener articulaciones de las costillas con la columna, las articulaciones de las costillas con los cartílagos costales, de los cartílagos costales con el esternón, de los cartílagos costales entre sí y de las diferentes piezas óseas del esternón. Bien, esta imagen hace un resumen de todas las articulaciones de la jaula torácica. Tenemos la articulación de las costillas con la columna vertebral, de las costillas con los cartílagos costales con el esternón y de las diferentes piezas del esternón. Bien, las articulaciones costovertebrales, las articulaciones de las costillas con la columna vertebral. Tenemos la costovertebral, que es una artrodia, es una doble artrodia. Ustedes van a leer en la literatura que habla de una doble artrodia porque presenta dos carillas articulares, tanto en la vértebra superior como en la inferior. La costotransversa, bien, que es una articulación trocoide, es la articulación de la tuberosidad costal con la carilla articular costal de la apófisis transversa. La costocondral, que es una sinartrosis. La condroesternal, que es una artrodia, una articulación unida por un ligamento interóseo. La esternal superior, una anfiartrosis, y la esternal inferior, una sincontrosis. ¿Estamos? Repasemos. Costo vertebral, artrodia. Costo transversa, trocoide. Condrocostal o costocondral, sinartrosis. Condroesternal, una artrodia. Esternal superior, anfiartrosis. Y esternal inferior,
una sincontrosis. Como podemos ver, artrodia, trocoide la costotransversa, la costo vertebral, una artrodia. En el esternón, como podemos observar, el manubrio con el cuerpo una anfiartrosis y del cuerpo con el apéndice cifoides una sincontrosis. Esto es todo, espero les haya servido. Es un breve resumen de lo que es la estructura ósea, ese continente que va a proteger a los órganos que luego vamos a estudiar. Muchas gracias.